Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este podcast. Brújula Anduina para Nuevas Ciudadanías. Un espacio para estudiantes del Colegio Instituto Técnico Internacional y de otros colegios de Bogotá, Colombia y el mundo, que próximamente serán parte de una ciudadanía responsable, afectiva y transformadora. Con esta brújula anduina podemos inspirarnos, preguntarnos, definir rumbos y destinos. Y de la mano de amigos, amigas, colegas, egresados, egresadas y gente bonita invitada, conversaremos en clave de orientación para la vida digna. Recuerda que somos familia, somos el semillero de medios radioanduinos, comunicación afectiva desde la diversidad y el buen vivir, y que todo el contenido digital que hacemos se publica en todas las redes y plataformas. 5 años al servicio de la comunidad. Nos puedes encontrar en X, antes Twitter como @anduinos, en Facebook como Semillero de Medios Radioanduinos, en Instagram como @radioanduinos, en YouTube como Sitio Anduinos y en TikTok como Anduinos City. Síguenos e interactúa con nuestros contenidos y sé parte de esta comunidad bonita llamada Semillero de Medios Radioanduinos. El día de hoy tenemos el honor de estar con el reconocido escritor colombiano Gerardo Meneses Claros, autor de importantes obras de literatura infantil y juvenil. Le damos una cordial bienvenida y le agradecemos profundamente por acompañarnos en los destinos. Bueno, ustedes, Kevin, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro. Y bueno, aquí estamos. Es un privilegio tenerlo con nosotros y poder conocer más sobre su vida, su obra y su inspiración como escritor. Para comenzar, quisiéramos preguntar, ¿qué nos inspiró a escribir especialmente para niños y jóvenes? Pues fue muy curioso porque yo estudié literatura en general, digamos que mi pregrado fue en literatura, pero en el momento en que tuve un trabajo donde trabajaba con niños, que fue como maestro de niños, en la escuelita donde fui a hacer un reemplazo en unos meses, pues libros no había. Era muy, pasa mucho en Colombia, en las zonas rurales, en los pueblos, que material, y más en ese tiempo, estoy hablando que hace 20 y algo de años. Entonces yo dije, pues yo estudié literatura, ahora tengo los niños acá, pues necesito material, pues lo voy a producir, y empecé a escribirles unos cuenticos cada día. Cada clase la empezábamos con un cuentico que yo les escribía por la tarde, sin darme cuenta, al final de ese tiempo de haber estado con ellos, había escrito un texto que luego alguien lo vio, me propuso que participara en premio, en un concurso, y me lo gané. Uy, el primero y el más grande es que eres adulto. O sea, es que eres adulto, entonces, claro, dejaste de sentir, de pensar, de vivir como niño, y ahora eres adulto, pero es que eres para niños. Lo que y yo siempre lo digo, es tratar como de volver a ese nivel, de volver a entender que tienes que subirte al nivel del niño a pesar de que ya eres adulto, que has dejado muchas cosas, la honestidad, la sensibilidad, la transparencia, o sea, muchas cosas que no sé por qué en el transcurso del tiempo como que uno van cambiando. Entonces ese es un reto y es quizá uno de los desafíos más grandes, tratar de, de pensar, sentir, vivir como lo hacen los niños. Sus personajes siempre tienen algo muy especial, algo que los hace olvidar. ¿Cómo cree esos personajes que dan vida a sus cuentos y novelas? Mira que uno juega mucho, y se lo he escuchado esa misma pregunta, le he escuchado las respuestas a varios de mis amigos escritores infantiles. Entonces dicen, ay, eso es como jugando, como podía poner a Kevin de personaje, y entonces como Kevin es no sé qué, pero Kevin existe en la realidad. Entonces le cambias de nombre en la novela y coges rasgos de Kevin. Eso pasa mucho. Muchos personajes también son inventados, pero nada es creado. O sea, nada es que tú digas, voy a crear este personaje y me lo acabo de inventar. No, no, no. O sea, el personaje no lo crea, pero está basado a partir de. Hay un personaje en una novela que se llama La Niña de la Loma, y para mí era muy difícil porque la niña está en un pueblo que se llama La Loma, pero ella venía de Bogotá, estudiaba en el Colegio Santa Clara, vivía
al norte, la recogía el chofer, eh, o sea, pero luego se van a un pueblo y la niña pues vive esa parte pues muy de pueblo, que la conozco y que la describo y que me han dicho lo haces muy bien. Es claro porque yo vivo en un pueblo y porque tengo esa, pero tratar de describir Bogotá, de describir un colegio de estrato 6, unas condiciones de vida, su mamá era pediatra, su papá era cardiólogo, eh, era complicado, pero lo hice, o sea, y se creó a Isabel a partir de muchas niñas en ese tipo de colegios que por fortuna, por ira de autor, pues te pone. Entonces yo, como tenía el objetivo de crear el personaje, eh, le paraba muchas bolas a ese tipo de niñas y de ahí va saliendo. Pero lo que te digo, no es que uno se lo invente, es que como que le copia de esta, y finalmente las pone en ese personaje. De todos los personajes que has creado, seguramente hay uno que lo ha marcado de forma especial. ¿Cuál es ese personaje que más recuerdas o con el que más te identificas? No que me identifique, sino que me pasa mucho, pero todo el tiempo. Y es un personaje justamente de este libro que se llama La Niña del Fusil. Y es por lo que impacta al niño protagonista cuando la niña va con los guerrilleros y el niño está en el salón de clase y los guerrilleros van pasando por la montaña y él le dice al hermano, pero ese fusil es más grande que la niña. Y el hermanito le dice, ya es la tarea que la profesora nos va. Y él dice, pero ¿por qué anda con ellos? Y el hermano le dice, ya, dilas que, o sea, ya estamos en clase. Y al niño se le queda grabado, se le queda grabado. Y la niña del fusil no habla, la niña del fusil solamente pasó en ese momento. Es todo lo que hace en la novela. Y todo el tiempo, cuando tengo encuentros con lectores, siempre me preguntan por la niña del fusil. Es un personaje que soporta toda la novela, pero es un personaje que no aparece una sola vez. El viernes pasado, un niño de un colegio acá en Bogotá, él me preguntó y yo le dije, la niña del fusil es como un fantasma, y él me dijo, es una metáfora. Y yo me quedé, y me dijo, la niña del fusil es una metáfora de la guerra. Y me dejó con la boca abierta porque yo la había visto era como un fantasma que pasa y que se queda en la mente del niño. Pero el niño me corrigió, ahora veo más como metáfora de la guerra. Ese personaje es inolvidable. En el libro Las Lunas se trata la temática de la violencia y la guerra. ¿Por qué trata ese tema un libro para niños y jóvenes? Porque igual vivimos en un país en guerra, en un país en conflicto, no todo está bien, o sea, no todo está bien, no todo es color de rosa, no todas las historias tienen que ser perfectas porque la vida no es así, y menos en un país como el nuestro. Uno quisiera que la infancia de los niños no tuviera que fuera de alegría, de risas, de juegos, de todo, jamás de armas, de guerras, de conflicto, pero lastimosamente nosotros tuvimos una infancia. Si te hablo de la mía, pues una infancia bonita, normal. Pero hay otros niños en el mismo país, en nuestro mismo país, otros niños que ven unas realidades muy difíciles. Y uno como escritor tiene una responsabilidad también. O sea, hacer visible también esto y decir, estos niños están ahí, o sea, son colombianos y hacen parte de mi historia y de mi país también. Ahora queremos ir un poco al pasado. ¿Cómo nació su amor por la literatura? ¿Qué lo llevó a escoger este camino? Los maestros, fui muy afortunado toda la vida fui muy afortunado con los maestros. Y yo les contaba hace un rato que mi profesora de tercero de primaria, que aparece en un libro que se llama Un amigo para Alejandro, le hago el homenaje a ella, porque ella me decía que porque era tan mentiroso, que dejara de ser tan mentiroso, que yo hacía mucha mentira. Y un día me dijo, te sientas, me regañó, me quitó el recreo, me dijo, te sientas a escribir esas mentiras. Y yo creo que ni ella ni yo imaginamos, dijo allí, iba a llegar a eso. Pero ella hizo una cosa muy linda, que fue cuando lo leyó, me cuenta, que yo realmente no me acuerdo del hecho como tal, ella sí. Cuando ella leyó en el cuaderno la hojita que yo había escrito, ella empezó a regalarme libros, ella empezó a acompañarme, a decir, escríbeme otra cosita, y lo que escribía lo leía delante del salón. Cuando pasé a cuarto, ella le dijo al profesor de cuarto, el niño escribe muy bien. Y empezó a meterme en la mente y en el corazón, tan bonito que escribes, tan bonito que escribes. Y ella decía mucho eso, tiene un gran talento.
Mira, risa, es que yo me creo que lo que decía era mentira, o sea, talento, pero para decir mentiras. Pero ella lo transformó, lo transformó, lo transformó. Y hasta ahí la tuve a ella, hasta quinto, digamos que la veía. Y el profesor de quinto hizo lo mismo. Y en el bachillerato fue muy fuerte. El profesor de bachillerato en el primer año, él un día me dijo, "Mijito, ¿de qué escuela, de qué colegio viene? ¿De dónde viene?" Y yo pues de la escuelita del barrio, porque yo estudiaba ya a 2 cuadras de mi casa, ahí en el pueblo. Y él se sorprendió, me dijo, ¿por qué escribes tan bien? Porque es que, ¿quién espera tus maestros? Yo, pues la vida, la suerte de haber tenido maestros que como que descubrieron algo y entonces hacían eso, como cultivar. Y la forma de cultivarlo era regalándome cuenticos, libros, pidiéndome que leyera y después que les contara y después que escribiera eso. Y era lindo, era muy, muy lindo, porque podía además de eso hacer mentiroso. Seguir siendo mentirosos. Y hablando de tus inicios, en tu primer cuento, ¿qué sentiste cuando te lo aplicaron? No, casi me muero, Darwin, porque yo no imaginé que el ejercicio que había hecho en clase con los niños hubiera quedado tan bien hecho. Y de hecho, cuando fuimos a la premiación leyeron el acta del jurado, la recuerdo perfecto, que en una de las partes dice, el autor tiene un profundísimo conocimiento del alma infantil. Y pero yo estuve solo 3 meses con los niños, pero seguro en esos 3 meses entendí el alma de los niños. Y decían eso, que lo que tenía era como un conocimiento del mundo infantil, del alma infantil. Pero lo que sí era cierto y era real también es que mm, ese texto era una mezcla como de un mundo, mejor dicho, el libro tiene como si fueran 2 partes, como de un mundo real y después cuando el niño salta el muro que está en la casa de sus papás y dice que abra al otro lado y en vez de abrir la puerta, que era una puertica de palo y pasar, entonces él dice, y eso me pasó a mí en el recuerdo de Alicia en el País de las Maravillas, que se va de cabeza por allá por un hueco y sale a un mundo. Y yo dije, pero ¿cómo sería si lo pongo más tropical y el niño salta el muro cuando hay unos naranjas, unos guayados, unos limoneros? ¿Qué pasaría? Y el niño efectivamente salta y queda en un mundo donde los árboles están toteados de la risa, corriendo, las hormigas van en una caravana, las hormigas le dicen, no nos vayan a pisar, el niño, y es una fantasía, y, y pues yo lo que creía era que lo que estaba haciendo era un ejercicio para los niños en clase. Cuando me ganó el premio, pues fue un porque era un premio nacional, y después cuando el libro sale publicado, claro, fue una emoción muy, muy linda. Después de la publicación del libro, entonces es cuando lo presento estando en Pitalito, allá en el Huila, es cuando lo presento a una editorial y me dicen, bellísimo, se publica. Claro, entonces ya de estar en un pueblo ya se vuelve una cosa nacional y lo toma Panamericana de allá hace 20 años, esta cosa. Entre todas las obras que has leído, ¿cuál es tu libro o escritor favorito que ha influenciado tu escrito? Con toda seguridad, Juan Rulfo y una colección que se llama El Llano en Llaves, ya que fue el primer maestro estando muy chico y de la mano de mi profesor de octavo grado. Con una anécdota muy simpática y fue que yo le pregunté a él que cómo hacía un niño para escribir tan bonito y él me dijo, "¿Cómo que niño idiota? Eso ya lo vimos, es el narrador y tú no me paraste bolas, no sé qué", y me regañó y me dijo, llévate el libro y lo lees muy bien y separa el narrador del personaje. Esto es primera persona, pero eso ya lo vimos en clase. Y, y después leo, primero es que somos muy pobres, uno de los cuentos, luego leo Macario y cuando leo Macario, tan bonito, o sea, y claro, y leo la biografía de Juan Rulfo, y era ya un señor mayor, y yo decía, cómo logra escribir de esa manera? O sea, ¿cómo logra entender el alma infantil mexicana, campesina? Pues, pues yendo allá y escribiendo sobre sus vivencias. Hoy en día muchos niños y jóvenes están muy conectados a la tecnología. ¿Crees que eso se está alejando de la lectura y la escritura? No, mientras haya maestros como los de acá, los de este colegio del Internacional, no, no. Yo recuerdo mucho, Darwin, que hace por lo menos 15 años, tal vez, sí, fue como 2010, estando en una Filbo,
Alfaguara nos reunió a todos sus autores, nos reunió en un almuerzo y nos dijo, se está acabando el libro impreso, estamos entrando en una época de tecnología muy fuerte y con el paso de los años va a ser peor. Eh, a partir de ahora y esta tarde, pues, había que ir a la oficina de Alfaguara, de Santillana, para firmar como como un anexo, como una adenda de, del contrato para los libros digitales, lo que se llamaba ebook. Y pues, bueno, pues si la época va así, la tecnología va así, pues ¿qué hacemos? Nunca pasó, nunca pasó. El libro impreso, el libro digital no le llega, no, sí, no. El niño dice, yo quiero el libro, yo lo quiero tener para ponerle estos separadorcitos para subrayar, para que uno se lo firme, o sea, el libro 5 años después y nosotros, las regalías por los libros digitales nunca, o sea, llegaba ahí una cosita y las regalías por los libros impresos eran normales. Hoy, por lo menos 15 años después, no, eso no. Mientras haya maestros así, como Alejandra y con seguridad como todos los maestros de español, que tienen la pasión y que tienen el gusto y y que guían a sus estudiantes en las lecturas, la tecnología se convierte más en un aliado que en otra cosa. En un aliado para justamente eso, ¿no? Para leer más, para eso, pero no para chocar. Y ya para cerrar la entrevista, ¿qué consejo le darías a los padres y maestros para fomentar el amor por la lectura en los niños, niñas y jóvenes? Pues depende mucho de los ambientes familiares, ¿no? De los ambientes enriquecidos que se tengan. Pues en el caso nuestro, pues uno, pues por lo que ha estado cerca de los libros, a los niños pues les compra libros, está con ellos para los eventos, está bueno, sí. Y los papás también, o sea, no necesariamente que, 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 que trabajen en el mundo, vamos, cultural o editorial, no, pero sí, o académico, sí fomentar ese ambiente enriquecido no solamente del libro, sino de la cultura en general, de la buena música, del buen cine, de la literatura, o sea, como que toda esa parte artística y cultural que soporta el alimento espiritual de un ser humano. Y yo creería que son las condiciones, bueno, es que las condiciones son distintas, hay de familias a familias. Hay ocasiones en que si se tiene para un cuaderno, no se tiene para una libra de arroz. Entonces, pues ahí uno no puede pedir más. Pero la escuela sí puede ayudar mucho también. Y hay ocasiones en que la escuela es la continuación de lo que se hizo en casa. Eh, pues el niño desde chiquito, la niña desde chiquita tuvo ese contacto, que le leyera, la acompañara en la cunita cuando se iba a dormir y le contara un cuento, o iban a una feria, o iban a la librería, o sea, pero eso depende mucho también de las condiciones socioeconómicas de las familias, pero en el fondo sí, ojalá con todos que hubiera ese contacto y esa cercanía, más en esta época tan abierta, ¿no? Tan grande. Señor Rando Meneses, ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros. Gracias por compartir su historia, su experiencia y sus ideas. Esta entrevista nos deja muchas enseñanzas y motivación para seguir leyendo y explorando la literatura. No, Darwin, a ustedes, muchas gracias, Kevin, muchas gracias a tus profesores, Alejandra, a todos los profesores. Pues bien lindo, estoy muy feliz de estar aquí en este colegio. Sí, le agradecemos en verdad de que haya venido a nuestra institución y como siempre va a tener las puertas abiertas a nuestra institución cuando quiera. Muchas gracias a ustedes. Brújula Anduina para Nuevas Ciudadanías. Un espacio para estudiantes del Colegio Instituto Técnico Internacional y de otros colegios de Bogotá, Colombia y el mundo, que próximamente serán parte de una ciudadanía responsable, afectiva y transformadora. Con esta brújula anduina podemos inspirarnos, preguntarnos, definir rumbos y destinos. Y de la mano de amigos, amigas, colegas, egresados, egresadas y gente bonita invitada, conversaremos en clave de orientación para la vida digna. Recuerda que somos familia, somos el semillero de medios radioanduinos, comunicación afectiva desde la diversidad y el buen vivir, y que todo el contenido digital que hacemos se publica en todas las redes y plataformas. 5 años al servicio de la comunidad cívica. Nos puedes encontrar en X, antes Twitter como @anduinos, en Facebook como Semillero de Medios Radioanduinos,
en Instagram como @radioanduinos, en YouTube como City Anduinos y en TikTok como Anduinos City. Síguenos e interactúa con nuestros contenidos y sé parte de esta comunidad bonita llamada Semillero de Medios Radio Anduinos.